talleres organizados por diversas instituciones. ¿Será cierto? ¿Asistirán todos? ¿O algunos se creen los que lo saben todo y no van a estas invitaciones que les hacen las instituciones que quieren conocer sus propuestas? Esto pasó. 15 candidatos a la presidencia exponieron sus propuestas en un foro realizado por la Sociedad Nacional de Industrias, con la participación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre los participantes estuvieron Keiko Fujimori, Rafael Belaunde, Fiorella Molinelli, José William Zapata, Johnny Lescano, Mesías Guevara, y Marisol Pérez Tello. También expusieron Francisco Díez-Canseco, Carlos Jaico, Antonio Ortiz, Paul James. Y bueno, vamos a escuchar sus propuestas. ¿Qué es lo nuevo que proponen para mejorar el país? Formalizar, porque les van a reducir el papeleo o les van a conceder algún otro beneficio tributario. Si los están matando mañana, tarde y noche en las calles, con un gobierno y con un Estado corrupto y debilitado, nadie se va a formalizar. Yo me formalizo si alguien me da algún servicio, si me protegen, si ven que no me maten, si ven que mis derechos están absolutamente protegidos. Pero formalizar en estas situaciones y decir con un papel así, acá, no, señores. Se formaliza cuando entra un gobierno con cabeza sana, distinguidos amigos. Uno se formaliza si ve a un presidente decente, que no va encapuchado a reunirse con un mafioso, con un chino, o que no mata a la gente de Puno, mi tierra natal, y no pasa nada y le archivan los procesos. O cuando a un sicario viene, mata y la policía nunca le encuentra. ¿Podrá el microempresario, si el Estado no le da ninguna ventaja, formalizarse? Si hay necesidad de cambiar la Constitución, porque algunos le tienen terror al cambio constitucional, voy a garantizar la educación de la gente y la salud, porque es el Estado el que debe impedir que la gente, repito, tenga servicios deficientes y no puedan curarse, o que tengan educación que no los puedan permitir llevar su vida adelante y sus proyectos de vida. Y para eso tengo que invertir. En salud, mire, yo he estado recorriendo 2 meses y medio, como le dije, el Perú. En todas las regiones he encontrado hospitales abandonados. Búsqueda, y disculpen la expresión, y de aniquilamiento. Las bandas criminales no merecen derecho. Yo soy de la teoría de Jacobs, la teoría del enemigo. Un humano tiene derechos, un inhumano no tiene derechos. Mediante decreto, justamente vamos a ampliar la ley de flagrancia y a ver cadena perpetua, ¿ya? A los corruptos y a los corruptores. Un gran sistema masivo de recompensas, tanto ciudadano como dentro del aparato estatal. Fundamental. Pues vamos a ir bajando progresivamente la corrupción, porque va a haber la gran delación, justamente. Pero a estos pillos, ¿no?, que siguen ahora detentando el ejercicio del poder, va a haber cadena perpetua. Pero le vamos a dar 7 días para que los que son corruptos renuncien. Y le vamos a dar 15 años, ¿no?, de pena efectiva. Caso contrario, cadena perpetua. Sin debido proceso. Sin presunción de inocencia. Defensa del emprendedor frente a los abusos municipales. Eliminación de la doble sanción administrativa. Formalizarse debe de ser fácil. Cuarto, mercado para la MIPE. Si queremos formalización, tenemos que dar mercado. Para eso reglamentaremos el 40% de las compras públicas para la MIPE. Esto significa que miles de pequeñas empresas podrán vender al Estado. Además, impulsaremos financiamiento accesible, 5 millones de kits escolares, factoring para proveedores del Estado, técnico que tenemos en Fuerza Popular. Y lo que es inaceptable es el nivel de impunidad que existe en el Perú.
De cada 10.000 denuncias, o sea, finalmente los ciudadanos que se atreven a presentar una denuncia, porque eso no ocurre siempre, solo 5 tienen sentencias. Y eso tiene que cambiar. Finalmente, y acaba la parte más importante, juventud con futuro. Un país sin oportunidades para los jóvenes es un país sin futuro. Por eso lanzaremos el programa Jóvenes con Futuro, que incluye formación técnica, empleo juvenil, servicio voluntario técnico-militar, emprendimiento joven. Queremos que los jóvenes tengan 2 caminos. Trabajar 3%, lógicamente, sino creciendo finalmente hacia el fin del gobierno en aproximadamente 7 u 8%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conectando al Perú más con el mundo. El APRA encontró un TLC no consolidado en el 2006, lo consolidó con los Estados Unidos, firmó 16 TLCs más. Hoy día quiero ser el presidente que firme, por ejemplo, el TLC con la India, que acerque al Perú, Indonesia, a las potencias emergentes del Asia, abriendo los mercados. Vamos a potenciar también los grandes esquemas de inversión en el Perú. Vamos a hacer que pase la agroexportación de 250.000 hectáreas a 500.000 hectáreas, haciendo viable los grandes proyectos de irrigación que están ahí. Bajeciguas 2, por ejemplo, el tema de Chinecas, que son más de 100.000 hectáreas en potencia, la margen derecha de Puyango-Tumbes, Chavimochic 3. Vamos a impulsar, además, evidentemente, la posibilidad de que se amplíe la gran inversión minera, la gran minería moderna en el país, que tiene 2 grandes problemas. Las ampliaciones, con el cual vamos a hacer un shock desburocratizador, y naturalmente la nueva inversión. Respecto a la nueva inversión, vamos a hacer una reconfiguración del canon que está asociada también a la reforma del Estado que estamos planteando, un canon comunal, pero también un 15 a 20% de asignación directa de dinero para la gente del área de influencia de la actividad extractiva para potenciar la gran inversión minera en el país. Tema de juventud, tema de agro y tema minero, ¿no? Del sector minero, son los que hemos logrado escuchar en este debate, que es extenso, que ustedes van a poder informarse. Es necesario que se informen y que escuchemos con mucha seriedad, mucha responsabilidad, con una escucha activa todo lo que dicen nuestros candidatos. Incluso se puede ver, ¿no? Sus estrategias políticas mediante su discurso. Por ejemplo, voy a citar a Keiko Fujimori, ¿no? Su objetivo es la población joven, ¿no? Las juventudes, ¿no? Habla dirigiéndose a las juventudes, no mucho a las personas que supongo conocen su historia, conocen su hoja de vida, ¿no? Entonces, hay estrategias que emplea el candidato para lograr convencer al público oyente, ¿no? El tema minero ha sido un tema muy fuerte que el año pasado y años anteriores han estado en controversia. El tema de la minería informal, que tenía que estar en el proceso de hacerse legal, ¿no? De hacerse formal. Había un tema con el Reinfo, los trámites, el proceso documentario que es demasiado engorroso. Incluso hemos tenido la oportunidad de hablar con el sector minero y nos decían, nosotros, el minero no formal, y nos decían, nosotros queremos formalizarnos, pero lamentablemente la estructura, el camino para hacerlo no es fácil, ¿no? Tiene mucha trocha que hace que nuestros documentos regresen, es una pérdida de tiempo, no está bien estructurado, ¿no? Y si quieren, dentro de una propuesta, hacer que se logre la formalización del sector minero, que debe hacerse, creo que las propuestas deben ser claras, deben ser concisas también y buscar una solución, ¿no? Porque no solamente son mensajes populistas, sino mensajes que deben de tener un poco de tecnicidad, acompañamiento técnico para poder realizar.
No es el, como decimos en argot criollo, no el bla, 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 decimos uno que otro, por ejemplo, como caballito de batalla se ha llevado siempre la Asamblea Constituyente. Ahora ya han pasado muchos años con el mismo tema y lamentablemente ya estamos 2026 y Asamblea Constituyente no hubo. ¿Habrá? Sigamos escuchando este debate. O si estás en Huariaca y te viene una emergencia médica como me ocurrió a mí cuando vivía en Cerro Pasco, bueno, mala suerte y estás a la buena de Dios. Entonces, el Perú tiene un gran déficit y una gran falencia en los sectores de respuesta primaria de salud. Eso tiene que ver en parte porque solamente hay 16.5 médicos por cada 10.000 habitantes. Estamos por detrás de Colombia, por detrás de Chile, y eso se tiene que arreglar. Después, otro tema que es urgente son las historias clínicas, que no están en línea en la gran mayoría de los centros primarios de salud. Yo estaba en Mazocruz y había una niña que se moría y no la querían atender porque en la posta habían perdido la historia clínica. Las historias clínicas y la ficha única tiene que estar en línea. Todas las historias clínicas a partir de una ficha única tienen que estar colgadas en una red, en la nube, y así seas una persona, un niño, una joven, una anciana del Cusco y resulta que estás en Puno, igual te puedas atender, cosa que no ocurre el día de hoy. Y después el otro gran esfuerzo en materia de salud es las enfermedades que más inciden en la mortandad de los peruanos son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata y las enfermedades coronarias. Entonces, si nosotros hiciésemos un esfuerzo serio por dotar de equipos para la detección temprana del cáncer de cuello uterino, del cáncer de mama, del cáncer de próstata y pruebas básicas de enfermedades coronarias en 8.700 establecimientos de salud, tendríamos un impacto significativo. ¿Y cuánto cuesta eso? Comprar mamógrafos, comprar equipos para electrocardiogramas, en fin, el equipamiento tecnológico de 8.700 establecimientos de salud, eso es 1.8, o sea, 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares, si uno lo quiere poner en perspectiva, es menos de un tercio de lo que el Perú ha comprometido en fortalecer a Petroperú en los últimos 4 años. Entonces, es una cifra absolutamente razonable y posible, ¿no? Si uno ve los decretos de urgencia del 2022 al 2025 para ayudar y salvar a Petroperú, suman 24.000 millones de soles. Entonces, resolver el problema de la salud a nivel primario y cambiarle la vida a millones de peruanos es absolutamente factible y pasa por una decisión política más que una decisión económica. Después está el destrave de los grandes hospitales, el Santo Tomás en Chumbivilcas, el Lorena en el Cusco, culpa de la corrupción y por culpa, bueno, de los manejos del gobernador Cerrón que gobernaba la región en ese momento. Pasando al tema de seguridad ciudadana, yo creo que lo principal es combatir la extorsión y el sicariato. La extorsión afecta, golpea a quienes más empleo generan en el Perú, que son las micro y pequeñas empresas, son las grandes víctimas de la extorsión. Y ahí el Perú tiene una experiencia de éxito. El GEIN, que a partir de inteligencia operativa descabezó Sendero Luminoso, y después el grupo oficiales que pacificaron el Alto Guayaga. ¿Y eso qué implica? Implica tener los programas de interceptación telefónica con las licencias vigentes, con los softwares actualizados, tener jueces y fiscales ad hoc que trabajen en un mismo espacio geográfico con los policías, tener el compromiso de las empresas de telecomunicaciones, de telefonía, para que colaboren correlacionando los IPs de las llamadas extorsivas, para georreferenciar la ubicación de las llamadas, trabajar con los bancos, porque no te puedes demorar. Recién han autorizado el levantamiento del secreto bancario del
expresidente Castillo, que está preso hace más de 3 años. Entonces, a esa velocidad es poco o nada lo que se puede hacer, y después tenemos que hacer un esfuerzo por tener penales. Nosotros hemos propuesto la construcción de penales en la Cordillera de la Viuda, donde existe un régimen de segregación absoluta para romper todo contacto de los extorsionadores. Son las propuestas de Belaúnde, ¿no? Tema de salud y tema de la reforma penitenciaria. No hablo de reforma específicamente, pero sí de los penales. Nosotras muchas veces en análisis político, análisis social, hemos hablado que se necesitan reformas claves en varios sectores. Uno, en el sector salud, sector educación, sector penitenciario, fuerzas armadas, fuerzas policiales. El Poder Judicial necesita reformas clave, reformas fuertes. Otro tema que se habló es el tema de la salud de la mujer, ¿no? El año 2025 y años anteriores, Puno ha estado en uno de los primeros, lamentablemente, de muertes maternas. Y no solamente Puno, sino cuántas regiones están descuidando ese tema. Los hospitales están equipados adecuadamente para brindar atención como los ciudadanos merecen. ¿El sistema de salud es el más adecuado? Señor asegurado que usted trabaja en el sector público, ¿le atienden bien? ¿Los médicos están a su hora? Hay médicos que hacen muchos esfuerzos, como enfermeras, personal administrativo, incluso el de limpieza. Pero el Estado ha propuesto una dinámica buena, fiable y confiable para brindar calidad en la salud. No lo hay. No lo ha habido estos últimos años. Y necesitamos avanzar, necesitamos esas propuestas claves. Vamos a ver esta última parte. Industrial. El Estado tiene que ver si es que hay algún tipo de producto que esté ingresando a precio muy bajo para aplicar políticas antidumping. Pero eso lo tiene que hacer su Estado, su gobierno, porque nosotros vamos a ser una patria soberana. No vamos a permitir que ninguna fuerza imperialista venga a nosotros a querer decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros somos peruanos, somos los herederos de Grau, de Bolognesi, de Mariátegui, de Tupac Amaru, y haremos una patria diferente. Recuperaremos el Perú para todos los peruanos. Pueden atender en una clínica y de los que no se pueden ir ni siquiera a una posta. Hay de los que podemos tener seguro educación privada y hay de los que ni siquiera huelen la educación en nuestro país. Pero la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer? Y lo que creemos en el Perú es que existe un grave problema de redistribución de las riquezas. Se están robando el Perú, están saqueando el Perú. Y van a seguir sacando el Perú mientras no se tenga políticas fuertes, mientras no tengamos un Estado soberano. 75.000 millones en sobreganancias mineras se lleva la gran minería. Se están robando la plata en camiones y nadie dice nada. Periodo de gracia e inicio de impuesto simple para pequeños negocios. Formalización de beneficios para aquellas empresas que apuestan por formalizarse, acceso a compras del Estado, crédito y seguridad social. El Estado debe ser un aliado del emprendedor, no su primer obstáculo. Vamos a simplificar trámites y reducir los costos regulatorios. Los organismos reguladores no fueron creados para entorpecer, deben ayudar a promover la inversión. Descentralizar la economía, que el crecimiento llegue a las regiones. El Perú no puede seguir siendo Lima y el resto. Y vamos a trabajar para los jóvenes 2 cosas concretas. Fondo de estabilización de becas, con becas por impuestos, y vamos a trabajar formar para crecer. 1 millón de empleos juveniles en los primeros 3 años, con incentivos tributarios a las empresas que generen empleo formal. Programas de formación dual, empresa y capacitación técnica de la mano. La tala ilegal, el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal, los dineros ilegales que se han
penetrado y que son dueños de varios partidos políticos y que son parte de ese pacto infame que es el que maneja el Congreso de la República. Por eso es que nosotros hemos planteado un plan de gobierno que agradecemos mucho a una consultora como Evidenza, muy reconocida, que nos ha colocado como uno de los mejores planes de gobierno. Hay otra consultora, 360, que considera que tenemos el mejor plan de gobierno. Nuestras propuestas no son propuestas de impromptus. Nuestras propuestas no están en función. Nuestras propuestas no están en función de la hora que me acosté anoche o de la cantidad de líquido que pude ingerir anoche. Nuestras propuestas pertenecen a un plan de gobierno y obedecen a ese plan de gobierno. Y están fundamentalmente divididas en 5 aspectos. En primer lugar, vamos a secar el pozo de la corrupción. Vamos a eliminar trámites, licencias, exoneraciones, privilegios, autorizaciones que están hechos para la coima. Cada vez que el Estado inventa un trámite es una excusa para la coima. Tenemos que secar el pozo de la corrupción. En segundo lugar, vamos a eliminar 35 impuestos antitécnicos. Vamos a reducir el impuesto a la renta de 30 a 25% y vamos a devolver sin ningún trámite y sin ningún tope un punto del IGB a aquellas personas que compren en establecimientos formales. De esa manera vamos a secar el pozo de la corrupción. Pero al mismo tiempo, de la misma forma como se ha ido pervirtiendo el sistema político peruano, que de ser un sistema presidencialista se ha convertido en un sistema parlamentarista, pero además controlado por oscuros intereses, también se ha ido pervirtiendo el sistema tributario peruano. El Estado, en su voracidad, en su afán de recaudar más impuestos para utilizarlos malamente y en la corrupción, como ya no le puedes traer más dinero al 70% de la población económicamente activa que está en la informalidad, lo hace a través de las multas desquiciadas, las multas abusivas, las papeletas. Por eso que nosotros hemos planteado, ya veo que hay 8 candidatos que se han copiado nuestra propuesta y los felicito. Vamos a eliminar la ATU y también vamos a eliminar la SUNEDU, que ha sido capturada por oscuros intereses, y vamos a eliminar ese sistema de multas perverso. A un taxista honesto, por utilizar un aplicativo, se le pone una multa de 5.000 soles, una multa confiscatoria que atenta contra la Constitución. A un a nuevos rostros, ¿no? Para candidatos a la presidencia de la República del Perú. Hay que escuchar sus propuestas, ¿no? Dice que ha elaborado un plan muy contencioso, muy inteligente, asesorado por personas técnicas. Y manifiesta también que se han copiado, ¿no? Ojalá que sea así. Hay que analizar estos rostros nuevos. Está bien que nosotros lo analicemos, ¿no? A los otros ya no ni los miremos, pero hay que analizar rostros nuevos. Creo que eso va a ser una reforma para nosotros como electores y para el país. Hay propuestas también con respecto a juventudes. Hemos escuchado el tema de becas, subsidios y entre otras cosas. La juventud de Puno y del Perú tiene que hacer un voto consciente, ver el historial académico, político y social de cada representante. Ese es el mensaje. Bien, ya estamos con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Vladimiro Centeno Herrera, catedrático universitario, quien está haciendo la invitación para que puedan apostar por él, quien va al Senado por Puno. Doctor, bienvenido a este programa. Buenas noches, Sumaya, y siempre un abrazo a todos los amables televidentes que lo acompañan hasta ahora. Doctor, primero la gente. ¿Por qué elegimos este partido? Bueno, esta posibilidad se dio producto de una convergencia de varios colectivos políticos, tanto de la experiencia izquierdista y de la experiencia derechista, pero con un componente común, podemos decir,
que nos expresamos colectivamente de una manera muy crítica de la manera como se maneja la vida política en el país. Y todos estamos de acuerdo de que realmente hay una crisis de partidos políticos, que el Perú no ha tenido todavía la oportunidad de instituir la práctica política de una manera estructurada en función a una ideología. Entonces lo que queda en este momento es algo así como una especie de cuestionamiento a todo ese proceso, ¿no? Nosotros, de mi parte, yo particularmente he tenido la experiencia de la izquierda, que no se diferencia en gran medida de la derecha. Son los mismos caudillos, dueños de partido. En la derecha pasa lo mismo, son los dueños del partido que reclutan personajes con tal que puedan aportar un monto significativo, tienen que comprar cupos. Entonces nosotros dijimos en un momento dado, ¿cómo superamos esta pared, estos obstáculos? Y hemos convergido en construir esta organización electoral. Por el momento queremos ser muy autocríticos, es una agrupación electoral, pero que hemos apostado por consolidar su institucionalidad política. Entonces, ahí hemos dicho, primero, este partido no tiene dueños. Y creo que hasta ahora se ha cumplido, no hay dueños. Apenas tenemos una referencia al personero legal, en este caso ya es una mujer, una personera legal, y más allá nadie es dueño. Han habido hasta 3 listas para elecciones internas que permitan declararse como candidatos, y en esas elecciones internas salió ganadora la compañera Marisol Pérez Tello, la ex ministra de Justicia. Abogada de profesión. Abogada y notaria. Y que tiene un elemento fundamental que a mí me llamó la atención, no había reparado mucho en esos elementos, es su lucha frontal contra todos los políticos implicados con Odebrecht, ¿no? A pesar de que eso han querido voltear, como siempre lo hace el fujimorismo, ¿no? Entonces, hay ese credencial, ¿no? Ese antecedente es lo que a mí me generó confianza. Entonces, acepté participar ya como candidato de una manera oficial dentro de esta agrupación electoral, Primero la Gente. Se ven rostros nuevos. Eso es lo bueno. Nosotros hemos tenido, doctor, la oportunidad de conversar muchas veces. Yo lo he invitado a este programa como analista político. Y sabe qué es lo que quiere la población, ¿no? Un cambio radical. Si usted va a hacer promesas el día de hoy, esperamos que esas promesas sean cumplidas, ¿no? Y no un engaño más a la población, porque muchas veces ya lo ha pasado. Marisol Pérez Tello ha sido ex ministra de Justicia. Sí, ha sido exministra de Justicia en la época de PPK. Y bueno, ella es tacneña de nacimiento, obviamente su formación es limeña, pero en estos últimos años, especialmente ayer conversábamos con ella, me dice, no sé, Vladimiro, ¿qué me pasó? Creo que este encuentro ha sido sumamente saludable. En este momento está empezando a luchar por el reconocimiento y respeto a las regiones. Para nosotros eso es un logro partidario extraordinario, ¿no? Y ella misma, y mañana va a estar en Ilave, en el encuentro, en este debate político de las rondas, y también eso para mí, para nosotros, es realmente sumamente saludable. Y ella sí considera que no ha sido parte del establecimiento político oficial, siempre ha estado un poco al margen, como no, yo también me he sentido casi al margen de la izquierda, no porque no tuviese esa sensibilidad socialista, ¿no? O izquierdista, progresista, sino sencillamente que los vicios al final envuelven a todas las tendencias y con el resultado del famoso pacto mafioso del actual Congreso de la República, ¿no? Marisol fue excongresista también, ¿no? Sí. Durante su periodo, creo que estuvo un poco aislada, ¿no? Eso es lo que señala, no, yo la verdad personalmente no había hecho seguimiento de su desenvolvimiento, sabíamos que era congresista, jamás pensábamos encontrarnos, pero yo creo que tampoco ella
pero tuvimos la oportunidad de encontrarnos hace buena cantidad de meses, 4 meses debe ser, en la ciudad de Cusco, donde hemos tenido una larga conversación, debate, y a mí me agradó muchísimo su predisposición a la escucha, ¿no? Y ahora, por ejemplo, les puedo mostrar todos los diálogos que tenemos. Me dice Vladimiro, y lo ha dicho también en un medio de comunicación, su experiencia también, su pasado con el PPC, y señala, y por qué yo, dice, tuve que salir y prácticamente poner cierre a esa experiencia política, porque reconoce, PPC jamás pensó en las regiones. PPC no tuvo esa visión del Perú como una integridad. La mayoría pensó que solo Lima es el Perú. Así es. Entonces, ella dice, yo tenía que superar esa visión. Y lo superó, y ahora piensa en Puno, en Cusco, se ha convertido en una mujer más campechana, dialogamos sinceramente, también sus indignaciones frente a los hechos, y creo que esa sinceridad es un componente que nosotros queremos ahí introducir en la vida política, porque lamentablemente en el Perú somos expertos en demagogias, ¿no? Falsas poses. Uno dice, soy socialista, soy revolucionario, soy izquierdista, pero en el accionar cotidiano es al revés, ¿no? Entonces, ahora también nosotros hemos cuidado que los que van a candidatear no tengan antecedentes. A veces es bien difícil cuidar al 100%, pero de los pocos que ya hemos detectado, el partido se ha encargado ya de expulsarlos, ya de retirarlos, y creo que con eso saldamos también cualquier posibilidad de infiltración de elementos negativos dentro de la organización, y estamos cuidando al mínimo, al detalle, que no hayan ese tipo de perturbaciones, y que realmente nuestro debate, porque hay un debate interno, sea saludable, constructivo, y que sea, ojalá pueda ser la palanca para construir un verdadero proyecto de desarrollo nacional que hasta ahora el Perú no ha tenido la capacidad de construir, diseñar, ¿no? Doctor, le voy a hacer una pregunta, pero respóndame no como candidato, ¿ya? Sino como catedrático, como profesional, como ser humano. ¿Usted apuesta por Marisol Tello? Yo creo que jamás uno puede tener la mente ciega, ni tampoco puede apostar, digamos, como decir, yo pongo la mano al fuego. Hasta donde conozco, yo tengo convencimiento de ella. Hasta donde la conozco. Y también incluso tengo acá una entrevista que me hicieron. ¿Qué pasa si Marisol vuelve a sus orígenes y hace pacto con Fujimori, con López Aliaga, con Pepe Luna? Ya me han planteado. Y yo le envié inmediatamente esa entrevista que tuve con periodista. Me dice, Vladimiro, por favor, no puedo hacer eso jamás. Ya superé esa etapa. Ya de querer actuar ingenuamente, pretendiendo que hay sectores que van a cambiar de actitud. No va a ocurrir eso. Si tenemos que quedarnos en una minoría, batallando hasta el final, lo vamos a hacer. Quiero tu confianza. Eso, tengo incluso acá el mensaje en el WhatsApp. Quiero tu confianza. Tenemos que construir una confianza. Sin esa confianza no podemos hacer nada por el Perú. Entonces, ese es hasta ahora el compromiso, la convicción que ha expresado ante mí, porque no lo ha hecho eso públicamente, pero tengo los mensajes, cada rato nos comunicamos. Entonces, hasta donde la conozco, hasta donde he reconocido como un ser humano, yo creo que ella hasta ahora no me ha generado mayor desilusión o un sentimiento de digamos, de frustración, decepción, ¿no? Hasta ahora yo creo que hay una gran amistad, hay un gran compromiso, y ella está, además, no estuvo peleando por ser candidata. Ella fue la primera en querer armar un frente político. Con López Chávez incluso hizo toda una estrategia de comunicación en Lima para que realmente todos aquellos partidos que somos nuevos y podemos consolidar, también prioricemos personajes que sean nuevos, renovación, pero no ingenuos, que tengan una trayectoria profesional, o si es posible una trayectoria política mínimamente sincera, convincente. Entonces apostemos por esa renovación.
pero no se dio. Entonces recién ya pasada esa etapa de búsqueda de otro tipo de diálogos, ella asume en unas elecciones internas, gana las elecciones internas, se ganó también la confianza de las bases y asume la candidatura, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno, hay que seguir. Le hago todas estas preguntas porque usted está yendo en el número 1 representando al Senado por Puno. Así es. Y ayer conversando con el analista político nos decía, el Senado va a tener todo el poder, ¿no? Los diputados se van a convertir junto al presidente en la mesa de partes, políticamente hablando, ¿no? Hay una gran responsabilidad que va a asumir, doctor. Sí, y quiero indicar lo siguiente. Ya los periodistas, otros amigos, han explorado todo lo que han podido. No tengo antecedentes ni violencia familiar, ni penales, ni siquiera procesos administrativos. No tengo antecedentes de los cuales pueden valerse para manipularme cuando uno llega al Congreso, en este caso al Senado, que yo soy testigo directo de varios congresistas llegan a Lima, son juramentados, al día siguiente están sentados en el banquillo de los acusados. ¿Cuánto tiempo quieres permanecer en el Congreso? Yo, los 5 años, muy bien, solo tienes 2 opciones. Te pones al servicio de nosotros o mañana te destituimos. No va a haber ese elemento, tendrían que forzar ya más allá de lo razonable para que se pueda ocurrir. 2, yo creo que más allá de las circunstancias, pueden ver, en la universidad nosotros hemos resistido en las buenas, en las malas, en posiciones, jamás sin poses meramente ciegas, y hemos aprendido, hemos pasado por momentos sumamente favorables, pero también sumamente desfavorables. Hemos aprendido a resistir y creo que económicamente hablando a mí no me obsesiona el dinero. Yo con lo suficiente, con mi sueldo, estoy feliz, ¿no? No tengo que obsesionarme por edificios, carros 4x4. Yo he aceptado participar aquí justamente para generar el debate. Y yo retaba a todos los candidatos al Senado, debatamos cuál es el problema, y hasta ahora no quieren ubicar el problema. El problema está en que las organizaciones criminales han penetrado a las instituciones del Estado. Si eso no reconocemos, entonces somos parte del vicio. Y en ese aspecto, con Marisol, mi persona, estamos de acuerdo. Apenas podamos llegar al gobierno o en minoría, nuestro primer acto, una lucha frontal y derogatoria de todas las leyes pro crimen, que ahora, bueno, estaba diciendo 12, creo que son 13, ya las 13 leyes tienen que derogarse inmediatamente. 2, hay que realmente hacer una evaluación de todas las instituciones, empezando por Tribunal Constitucional, como ayer en la mañana me plantearon el PELT, por ejemplo. ¿Qué función cumple? ¿Cumple o no cumple sus tareas? Entonces hay que reorganizar las instituciones del país. Entonces en esa medida yo creo que hay una comprensión del destino del Perú, de los que candidateamos en este momento, por primero la gente, y tenemos esa claridad, esa convicción desde Piura. Hay compañeros realmente sin antecedentes, igualmente los compañeros de Ucayali, y aquí hay un sector del magisterio que nos está respaldando también, que nos parece sumamente saludable. Doctor, vamos a ir a una pausa publicitaria y yo le voy a dejar la pregunta para que usted la vaya pensando, ¿no? ¿Cuál es la promesa para Puno? Vamos a una pausa publicitaria. Hay una inclusión que llevamos hace 40 años a todo el país. La inclusión financiera. Esa inclusión que llevó a Julia a abrir el puesto de frutas más surtido del mercado. Y a Victoria a transformar su constancia y ahorro en la casa que siempre soñó. Eso es inclusión. En Caja Arequipa llevamos 40 años transformando la vida de millones de emprendedores con nuestra herramienta más poderosa, la inclusión financiera. Caja Arequipa. Inclusión financiera que transforma vidas. Imagina un inglés que se adapta a ti, a tu ritmo, a tu forma de aprender. En el Cultural, eso ya es posible gracias a Alex, una tecnología educativa potenciada con IA, que acompaña a cada estudiante
a aprender un inglés más fluido y con mejores resultados. Matricúlate hoy y aprende inglés en un entorno presencial, interactivo y personalizado. Inicio de clases, 3 de febrero. La multitud los aclama. Es el fenómeno del momento. Agrupación Cáliz de Amor. Cáliz de Amor. Orquesta digital. Sonido y luces. Completa para tu celebración. Diviértete, baila y goza con la chicha, el guayno, la cumbia sureña y lo más variado del momento para que tu fiesta sea un éxito total. Contratos y reservaciones al 950-6922-40. 950-6922-40. Cáliz de Amor. Agrupación Cáliz de Amor. Con el respaldo de Guapo Producciones. Cáliz de Amor. Llegó el Internet de Conecto, más veloz y estable para tu hogar y negocio, con descargas ilimitadas y Wi-Fi para todos tus dispositivos. Conéctate a nuestra red y navega sin interrupciones. Adquiérelo llamando o escribiendo al WhatsApp 969-448300 y consulta las promociones. Conecto, una vida por navegar. Estamos de regreso aquí en Elecciones 2026 con Sumaya. Y bueno, está nuestro invitado, candidato por el número 1 a senador por Puno, con el partido Primero la Gente, el doctor Vladimiro Centeno Herrera, ¿no? Le hemos dejado, doctor, con una pregunta. ¿Cuál es la promesa para Puno? Como legisladores, en este caso evaluadores de esas iniciativas legislativas, un primer punto que hemos considerado para recuperar la seguridad ciudadana es, primero, alcanzar un reconocimiento pleno de las autoridades consuetudinarias, autoridades comunales. Yo creo que tiene que haber un reconocimiento real. Eso hemos debatido. Dentro de la Constitución no hay un reconocimiento real, solamente se menciona, ¿no? Sí, solo se menciona. Y incluso ha habido la pretensión de subordinar a las autoridades comunales, las rondas campesinas, al sistema ordinario. Y ya sabemos que el sistema ordinario tiene muchísimas limitaciones. Entonces, justamente mañana vamos a debatir eso en la ciudad de Ilave. En este encuentro, debate político que están organizando los compañeros de las rondas campesinas. Entonces, ese tiene que ser un primer elemento. Y sobre esa base, el Estado incluso tiene que generar la logística. No podemos nosotros mandar a los ronderos que capturen delincuentes, que capturen narcotraficantes, que andan armados. Ya han habido cantidad de muertos de ronderos en Sandia y en otras provincias. Entonces, ahora no como entes subordinados, sino como parte de una coordinación interinstitucional. Ese tiene que ser un primer componente. Un segundo componente que estamos visualizando, pero también sin desligarnos del macro, que tiene que ver porque son propuestas legislativas. Entonces, ahí tenemos que enfocar la revisión del funcionamiento efectivo de las OPDs, por ejemplo, ¿no? De las instituciones que tienen que cumplir. ANA, por ejemplo, que hay muchísimas quejas de los hermanos del campo, no se les consulta, no hay un diálogo, no se alcanzan niveles de consulta, simplemente hay una acción así unilateral e incluso con matices prejuiciosos. Entonces, esos componentes tienen que resarcirse hacia el futuro. Finalmente, ya yo no voy a tener la facultad ejecutiva, sin embargo, siempre es factible que nosotros podamos articular, ¿no?, un espacio de opinión para facilitar pues las diferentes gestiones que puedan tener las autoridades locales. Ahí vamos a coadyuvar permanentemente, como creo que hay antecedentes también al respecto. Además, este elemento va a ser favorable porque, tal como estoy observando en otras listas,
Yo creo que estos 13 años que más o menos hemos estado como analista político, que nos ha llevado un poco a interactuar con personajes de diferentes regiones, empezando por el expresidente del Poder Judicial, Duberle Rodríguez, y otros personajes que están con número 1 también en sus respectivas organizaciones, agrupaciones electorales. Yo creo que sí o sí van a llegar, si las circunstancias nos favorecen. Con todos ellos tendríamos ese antecedente previo a la llegada a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, ¿no? Para establecer redes de acción colectiva, cooperativa, solidaria, ¿no? Entonces, está también, creo que está con número 2, el compañero Idelson de Cajamarca, y así sucesivamente, ¿no? Me llevo muy bien, con mucha confianza con los compañeros, también están encabezando esta lista, primero la gente. Yo estoy segurísimo que por lo menos unos 4 o 5 ingresarán en el peor de los casos. Con todos ellos tengo una confianza plena, una amistad. Entonces, con todos ellos, con el apoyo de todos esos... ¿Van a formar su bancada o su alianza? No, hay que explicar bien. Sí, el asunto es articular niveles de comunicación. Y en esos niveles de comunicación hacer una gestión colectiva para que se viabilicen las gestiones de nuestras autoridades locales. Eso creo que es lo más importante, pero no cayendo en lo que ocurre, ¿no? Ya pues, señor alcalde, un porcentaje para mí. No, evitando eso, porque ahí sí nosotros vamos a saltar frontalmente, ¿no? Y lo vamos a denunciar. Y una cosa que nos están diciendo las autoridades comunales principalmente, nos dice, espero que no te arrimes a ellos, ¿no? Sino que realmente mantengas la voz que nos corresponde, la aspiración que se tiene desde los pueblos originarios principalmente, y también desde las regiones. Entonces, en esa medida, nosotros no vamos a hacer pactos mafiosos, no vamos a pactar intereses particulares. Por eso yo enfatizo, no tengo obsesión por el dinero, yo estoy feliz con lo poco que pueda tener, ¿no? Entonces, en esa medida creo que esa actitud nos va a ayudar a sostenernos por lo menos muy en la medida de las posibilidades. Y si las circunstancias son sumamente adversas, alguien me preguntaba cuánto tiempo duraría si realmente actúas. Bueno, si tengo que irme como Castillo, tendré que irme, pues, ¿no? Pero lo que no vamos a hacer es pactar y ponernos al servicio. Según la norma, los senadores no pueden renunciar, ¿no? No pueden renunciar, pero pueden, si estamos en minoría, pueden hacer fechorías, ¿no? Hasta pueden cambiar normas también. Pero nosotros tenemos que desmascarar y denunciar públicamente, y creo que tenemos también un poco, como decimos en Aymara, hacharo, ¿no? Que tienes voz fuerte, ¿no? Tienes personalidad. Entonces quiero que uses eso para decir las cosas claramente, y si nos afecta y nos perjudica a nosotros. Es lo que ayer me han recomendado también. Estuve con los tenientes gobernadores. Ojalá. Hichaya, ¿no? Ojalá así sea, doctor. Sí. La pregunta de producción es, ¿pasará el partido primero la gente en la valla electoral? Yo creo que sí. Primero, realmente nos ha sorprendido. Marisol se ha convertido en primer lugar en una mujer muy campechana, o en todo caso tenía esa fuerza, y en poco tiempo en Lima ha sacudido, ¿no? Por lo menos ya los medios de comunicación le han dado toda la cobertura, y se ha paseado por todos los barrios de Lima, y se ha ido al norte. Igualmente en norte ha concitado mucha atención, y yo creo que hay un respaldo sumamente significativo. Por ejemplo, a raíz de la visita de Marisol, a mí incluso me empezaron a llamar desde Ucayali, me empezaron a llamar de Loreto, ahí tengo varias entrevistas que están en las redes. Entonces querían explicar, porque no han tenido la oportunidad de encontrarse directamente con Marisol. Entonces, como yo hablo también en nombre de ella en muchos medios, entonces queremos saber, ¿no? Y tuve que explicar los detalles, los procesos, así. Y bueno, pues todo eso yo creo que está elevando. A nivel de las regiones está creciendo poco a poco. Estos días creo que casi todos los periodistas que lo tenían ahí casi invisibilizada han empezado a invitarla, y con mayor frecuencia. Veremos para estas 2 siguientes semanas
qué pasa con las encuestas, y yo creo que sí hemos ido creciendo, casi de 0, hemos ido creciendo, creo que ahora estamos llegando a 2 puntos tantos, ¿no? Hay que explicar a la población que nos está viendo que, bueno, el Senado tiene funciones específicas, ¿no? Sí. Los diputados son los que presentan propuestas legislativas y los senadores son los que van a aprobar estas y hacer viables las propuestas legislativas. Doctor, ¿qué propuestas legislativas serían convenientes para Puno? Un primer elemento, para Puno. Bueno, yo creo que se tiene que revalorar el tema de los presupuestos para el funcionamiento de las instituciones, pero al mismo tiempo también profundizar el tema de, digamos, auditorías, o sea, fiscalización permanente de las instituciones. En Puno han habido muchísimas estafas. En los distritos hay alcaldes que han rendido cuentas por obras fantasmas. Todo eso se tiene que revisar. Va a estar también dentro de las facultades de los senadores esa posibilidad, ¿no? Y obviamente con la iniciativa de los mismos miembros de la Cámara de Diputados. Eso por una parte. Y por otra, justamente yo solicité desde el principio, ¿no? Si había alguna estimación de mis posibilidades, me consideraran en la Cámara de Senadores. ¿Por qué razones? Porque los miembros del actual Congreso de la República están aspirando a ser reelegidos justamente en la Cámara de Senadores. Y hay un problema gravísimo en ese proceso. ¿Cuál es el problema? Primero, quieren conservar estas leyes que generan impunidad a las organizaciones criminales, a los grandes corruptos, a los grandes traficantes, a los grandes lavadores de activos. Eso es un hecho. Y están desesperados por reelegirse en la Cámara de Senadores. Y hay otro elemento. Este Congreso de la República ha cometido atentados a la Constitución política del Perú en varios aspectos. Entonces, los actuales congresistas quieren generar niveles de impunidad porque van a ser procesados política y penalmente por esas infracciones de la Constitución política del Perú. Entonces, si no hay otros compañeros que podamos confrontar así, sin miedo, ¿ya? Entonces, preferible no nos presentemos a la Cámara de Senadores. Entonces, yo creo que por ese lado la compañera ha comprendido, porque hemos tenido debates, porque hemos evaluado los elementos, y yo agradezco que se me ha privilegiado para que justamente asuma esta candidatura para la Cámara de Senadores. Bueno, es una estrategia política que han tenido el actual Congreso del Perú, ¿no? Todos saben que el Senado es el que va a aprobar estas leyes, como usted bien ya lo ha manifestado. Y creo que la población se está enterando, ya sabe, en gran parte, que los que van a entrar al Senado tienen que ser gente nueva, gente renovada, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Pero tampoco cualquiera, doctor, ¿no? Entonces tiene que ser una persona preparada, sin antecedentes penales, sin antecedentes de violencia familiar, que marquen su vida profesional también, ¿no? La ética. Y bueno, si en el peor de los casos entran congresistas con su grupo parlamentario o su organización, ustedes ya me entienden, ¿cómo va a trabajar solo? A veces, muchas veces, valga la redundancia, dicen, no puedo hacer nada solo, ¿no? Y hay un claro ejemplo es Susel Paredes, ¿no? Que ha dicho muchas veces, yo renuncio, pero al final, ¿cómo se hace un trabajo solo? Yo creo que tiene que haber proyección. Si hay proyección, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con las carreras políticas, ¿no? Entonces, en una carrera política, si hay una autoconfianza, ¿no?, en las potencialidades de uno mismo, primer acto es defender las convicciones. Lamentablemente en el Perú somos mercaderes de la política para 2-3 años. Yo creo que ahí está nuestra desgracia también.
Pero si tuviésemos verdaderas instituciones políticas, uno debe empezar con la experiencia, con la menor experiencia, que puede ser alcalde, después ir llegando al gobierno regional, después ir llegando a la Cámara de Diputados, senadores, eso se llama carrera política. Entonces, en ese proceso uno realmente evalúa. En mi caso, eso ya me plantearon también. Imaginemos que ingresamos, porque no puedo ingresar si no ingresamos mínimamente 5 senadores, ¿no? Entonces, si ingresamos los 5 senadores, nos quedamos los 5 senadores. Un primer acto es consolidar la unidad de los 5. ¿Usted confía? Yo sí tengo conocimiento de los compañeros, pero también tiene que ver con elementos de persuasión. A veces dicen que por la plata baila el mono. Sí, por eso yo creo que hay que tener más fe en las personas que no se obsesionan demasiado con el dinero. Y he visto ya varios candidatos, por ejemplo, en este debate que hemos tenido en el municipio, organizado por SER, ¿no? Escúchame, hay candidatos que están obsesionados con la plata, ¿no? Dice, todos tienen que ser empresarios, ¿no? Porque todos tienen que ganar, por favor. Cuando uno acumula dinero y cree que es cuestión de ganar por ganar, no es así. La vida, obviamente, la economía es un componente que nos permite intercambiar los bienes, pero no de esa manera irracional y de esa manera obsesiva. Lo que queremos es, por eso decimos, primero la gente necesita vivir. Yo escuchaba a la cabeza ahora de Primero la Gente que decía, vamos a construir un partido sin dueño. Así es, no tenemos dueño. Ahora no tenemos dueño, ¿no? ¿Y en el futuro? Yo creo que no, tampoco. Sí, hay un elemento. Casi en todos los partidos, si usted ve, casi todos son mudos. Ellos son perfectos servientes de un dueño del partido. En Primero la Gente, todos hablan. Si uno revisa las redes, casi todos los senadores, por lo menos, hablan. Todos debaten, todos discuten. Desde el candidato de Piura, Ucayali, Arequipa, por ejemplo, hay 2, 3 compañeros están debatiendo todos los días. Entonces nosotros no estamos supeditados a que compañera Marisol nos eleven la valla y a ver si por ahí la Pachamama nos ayuda y ingresamos. No, estamos discutiendo. Es más, gane o pierda, como dije desde el principio que hemos iniciado esta campaña, aquí el tema es debatir. Y debatir implica que vamos a enfrentar, por eso en Ilava también dijimos, parece que acá los candidatos están viviendo en un paraíso. Por favor, no estamos viviendo en un paraíso. Nuestro Estado-nación está destruido. Está en manos de organizaciones criminales, lavadores de activos, grandes corruptos y a los que han usado, han sometido al Estado peruano. Si un candidato no dice eso, entonces o es un ingenuo o es un cómplice. No puede ser dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ahí yo creo que nosotros no vamos a permitir que alguien se adueñe del partido. Y si surge un líder natural, tiene que ser eso, producto de un largo trabajo realmente que construye una simpatía real, no porque yo soy dueño del partido y cuánto me das y recién te aseguro. Yo no he dado un sol para... Justo ahí era mi pregunta, ¿no? Ahí venía la pregunta. $25,000, $30,000... Incluso en algún otro partido $70,000 para ser parte del partido y ir en el número 1. Así es. Doctor, ¿usted? Yo no, le digo, hemos cotizado ya por cada región más o menos 300, 400 para la parte administrativa. 300 solcitos, ¿ya? Sí, hemos cotizado para que se inscriba y se elaboren... la parte administrativa, ¿no? Que hay que pagar por cada inscripción al Jurado Nacional. Hasta ahí. Fuera de eso, no hemos pagado ni un sol a nadie, porque no había dueño a quien pagar en todo caso, ¿ya? No hemos pagado ni un sol para nuestra candidatura. Se ha respetado todo lo que hemos acordado aquí en Puno. Se ha respetado literalmente y de eso también da fe la misma compañera. Ya hemos... ha dicho y explicado también el proceso, no me ha cobrado un sol Ceballos de una manera particular, porque tampoco la compañera Marisol, además la compañera Marisol estaba en la misma condición que mi persona, ¿no? Estaba en juego su candidatura, tampoco a ella le han cobrado nada,
Por esa razón, hoy cada uno de nosotros hacemos campaña con nuestro propio peculio. Hasta la franja electoral hemos rechazado al final porque más nos ha generado problemas que otro asunto, ¿no? Eso realmente ahí empezó y denunció el partido que esa franja electoral era una estafa a la población. Qué bueno que sea tan sincero, doctor. Yo le agradezco su sinceridad. Eso es bueno. Llegar de esa forma a la población puneña es bueno. Y la población ya está analizando, está sacando sus cuentas, está viendo, seguro lo está analizando, revisando su hoja de vida, cuánto recibe como maestro universitario, ¿no? Seguro otro tipo de entradas. Tienen que revisar la población puneña. Doctor, el tiempo en televisión es corto. Esperamos, lo comprometemos para una próxima oportunidad. Pero ¿qué le decimos a todos nuestros televidentes, a la población de Puno? Hermanos, hermanas, amables televidentes que nos acompañan, yo la verdad expreso mis sentimientos, mis pensamientos con la mayor sinceridad posible. Puedo tener muchos errores y siempre nos hemos caracterizado por escuchar a los demás. Y eso creo que nos ha dado espacios para mí, muy significativos. Y eso creo me ha permitido también estos días crecer rápidamente en la campaña. La verdad me he sorprendido la predisposición de ayudarnos, darnos espacio, especialmente los dirigentes hermanos del campo. Vladimiro, tienes que venir acá, tienes que exponer. Entonces yo creo que no hemos gastado mucho estos días, ¿no? Los pequeños ahorros que teníamos nos está alcanzando, esperamos no gastar mucho. Tampoco hemos aceptado cualquier apoyo más allá de fuera de los círculos familiares o de amistades que a veces vienen, sinceramente me estoy apoyando, ya hasta ahí, ¿no? Con pequeñas cositas como a veces almanaques, que no es mucho, ¿no? Entonces, solo es todo lo que hemos hecho. Y creo que esperamos con esa tranquilidad, con esa libertad del alma, afrontar este proceso, conciencia limpia, ¿no? Tener la fuerza necesaria para actuar en la Cámara de Senadores. En esa medida, esa sería mi promesa. Y confíen en este ciudadano, ¿no? Y marquen en las próximas elecciones en la tercera columna. La primera columna pertenece a la elección de la presidencial, la segunda columna es para senadores nacionales y yo estoy en la tercera columna con el número 1. Primero la gente. Ahí estamos, gente nueva, un partido nuevo. Hemos empezado a crecer a pesar de que nos han puesto múltiples obstáculos en el camino. Muchas gracias. Doctor, le agradezco que esté aquí en este programa. Ya lo escucharon, seguramente van a seguir su trayecto en esta campaña electoral. Ahí nos dice mañana un debate en ILAVE donde se va a presentar la candidata a la presidencia de la República, Marisol Tello, y también van a estar acompañándolo los senadores, los candidatos. Y también van a hacer su caravana aquí en Puno. Hay que estar pendiente, hay que escuchar, hay que analizar y dar la oportunidad a que puedan darnos sus propuestas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Sumaya. Siempre me agradecido por la oportunidad. Bien, amigos televidentes, el tiempo en televisión nos gana, nos hemos pasado de la hora. El profesor viene a continuación, el profesor Francisco, con el noticiero en Artemusa Televisión. Tengan ustedes una muy bonita noche. Hay que analicemos, queridos televidentes. Permiso.